Ahora, mis hermanos, con el sermón. Será predicado esta mañana en Isaías 25, los versículos 6 a 9, que fue la primera lectura bíblica que escuchamos anteriormente en el servicio. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. Aquí estamos en el banquete del Señor para recibir sus bendiciones. Amén. Mis hermanos, les voy a explicar un poco de un tiempo que tuve en México, en Puerto Vallarta. Ahora, para ser pastor en nuestra iglesia luterana, estamos hablando de 8 años de estudios después de la prepa, después del high school, como lo llamamos aquí en los Estados Unidos. 4 años en la universidad y 4 más en el seminario. Y el penúltimo año en el seminario es un año de práctica. No estamos en el seminario, por decir, en el salón. Nos mandan a un año de práctica, en un año internship, como lo llamaríamos en inglés. Entonces, nos mandan a una iglesia y estás ahí aprendiendo a escribir sermones y dar estudios bíblicos, visitar a la gente, a ser pastor. Ahora, cuando yo era seminarista, en la década 90, la iglesia luterana, nuestra iglesia nacional, estaba enviando un vicario al año, o sea, un seminarista al año, a Puerto Rico para agarrar experiencia, por decir, y aprender allí. Normalmente este joven no sabía español, como en el caso mío y en los demás casos gringos, ¿verdad? Que no sabíamos español. Entonces, antes de mandarnos a Puerto Rico, siempre nos mandaban primero normalmente a México, a veces a Puerto Rico, pero a estudiar español, como no sabíamos español. Entonces allí me mandaron a Monterrey en este año de 95 y allí estudié en la Universidad Tecnológica de Monterrey un programa intensivo de español. Bueno, nos dieron un descanso de unos días y también nos dieron la oportunidad de viajar un poco en México y en aquel año nos tocó ir a Puerto Vallarta, 20 horas en camión de Monterrey a Puerto Vallarta, una ciudad turística en la playa en México. Muchos de ustedes saben esto, ¿verdad? Muy hermosa la ciudad. En Puerto Vallarta hay muchos hoteles de lujo. Y nosotros, viviendo aquí en Las Vegas, sabemos de hoteles de lujo, ¿no es cierto? Muchos de ustedes han trabajado en ocasiones en hoteles de lujo o han entrado, ¿verdad? Y al ver la belleza. Pero en mi vida, en este entonces, cuando tenía 24, 25 años, nunca había visto hoteles como los que vi en Puerto Vallarta. ¡Wow! 5 estrellas, muy bellos, ¿verdad? Y había lo que ellos llamaron en Puerto Vallarta la zona hotelera, ¿verdad? Y allí uno tras otro, allí en la playa, ¿verdad? Hoteles de 5 estrellas, hermosos. No nos quedamos en uno de ellos, ¿verdad? No. Ellos, porque era una oferta, y entonces nos quedamos en uno de los hoteles más viejos, bonito pero barato, ¿verdad? Es lo que nosotros podíamos pagar, siendo estudiantes, ¿verdad? Pero bueno, un día decidimos pasear por la zona hotelera entre los hoteles de lujo, porque estábamos buscando un lugar en donde cenar. Y habíamos escuchado, nos habían dicho que algunos de los restaurantes en estos hoteles de lujo eran muy buenos. Entonces escogimos un hotel de 5 estrellas, entramos por el lobby y wow, qué hermoso el ambiente en el puro lobby. Muebles finos, luces hermosas, todo muy bonito. Y le preguntaba, ¿dónde está el restaurante? Ahí, por ahí, tiene que ir. Ahora, en la pura entrada del restaurante, había un jardín hermoso con palmas y una cascada cayéndose, muy bonito. Y luego entramos en el restaurante de este hotel y, el ambiente de los mejores, ¿verdad? Cada mesa tenía un manto y flores y velas y los muebles de la madera más fina, ¿verdad? Nos quedamos muy impresionados al ver este restaurante que parecía el comedor de un rey, ¿verdad? Estábamos wow, y algunos clientes sentados por ahí, botella de vino en cada mesa. Wow, estábamos muy impresionados y un mesero se nos acercó y nos dijo, bienvenidos, y podría enseñarles una carta, un menú.
Sí, nos gustaría ver el menú. Entonces, checamos la carta la comida nos parecía, al leer la carta, la comida nos parecía más hermosa que el ambiente. Estaban sirviendo de las mejores comidas del mundo, ¿verdad? Aperitivos exquisitos. Y luego seguimos leyendo la carta y los platos principales, los entrées, ¿verdad? Mariscos de todo tipo de bistec, puerco, ¿verdad? Y comida mexicana, comida italiana, ¿verdad? Porque para turistas de todo el mundo que llegaban allá a Puerto Rico, a Puerto Vallarta, y estábamos, wow, esta comida rica, y explicaciones y descripciones de cada platillo, de cada plato principal, y con los ojos abiertos, qué rico, y el olor. Y luego el mesero notó que estábamos impresionados, y él dijo, por cierto, nuestro chef el año pasado ganó un premio, el mejor chef en Jalisco. Wow, y huele así, ¿verdad? Porque seguimos leyendo los postres. Flan, pie, pastel, todos preparados de una manera elegante, ¿verdad? Y sabrosa. Y luego los vinos importados de Italia, Alemania, España, Francia, todos añejos a la perfección. Estamos, wow, nos miramos el uno al otro, unos amigos y yo, y tenemos que cenar aquí, ¿verdad? Va a ser una noche inolvidable. Todo era muy hermoso, hasta que vimos los precios. Gracias. Le entregamos la carta al mesero. Nos vemos, ¿verdad? Y salimos de ahí. Hoy día vamos a hablar de un banquete, otro tipo de banquete. También este banquete es de los mejores. Es de la comida más sabrosa y deliciosa que hay. Pero muy diferente, no es un banquete para la panza, sino un banquete para el alma. Vamos a escuchar sobre este banquete. Estoy leyendo de Isaías 25, la palabra. Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Dios nos dice que tiene un banquete preparado, un banquete espiritual preparado para ¿cuántos? Todas las personas de todos los pueblos en el mundo, preparado para todas las nacionalidades y razas y clases sociales y edades del mundo. Diferente que el banquete o el restaurante de Puerto Vallarta en aquel hotel de lujo. Porque aun si hubiéramos ido en aquel día a cenar en aquel restaurante de lujo, habríamos disfrutado por un par de horas y luego el día siguiente ya se acabó todo, ¿verdad? Pero cuando recibimos estas bendiciones en este banquete espiritual de Dios, estas bendiciones que Dios nos da no duran un par de horas, sino una eternidad, mis hermanos. Entonces vamos a ver el menú espiritual en el banquete de Dios. Vamos a ver cuál es el primer plato principal. ¿Qué es el primer entrée, verdad? En este menú espiritual de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, sobre este monte rasgará el velo que cubre todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. Okay. Este versículo explica algo, explica que todos los seres humanos en el mundo están o nacen bajo un velo o un manto. Estamos hablando de una sábana. Okay. Ellos cuando muere un ser querido, cuando muere una persona, a veces cubren el muerto con una sábana o un velo, ¿verdad? Y dice la Biblia que todos espiritualmente estábamos bajo un velo feo, horrible, que nos cubría, que cubría el alma. ¿Cómo se llamaba? Pues ¿cómo se llama este velo, este manto? Pecado, ¿verdad? Mis hermanos, todas las personas del mundo nacen bajo esto y viven bajo este velo espiritual, este manto horrible y feo.
que significa que estamos pues bajo la maldición, la condenación de Dios por naturaleza. Y estamos, el versículo dice en Proverbios 4:19, pero el camino de los malvados es como lo más densa oscuridad. También dice en Efesios 5, porque ustedes antes eran oscuridad. También todos nosotros aquí nacimos bajo este velo espiritual de pecado. Estábamos bajo el manto de maldición, de condenación, de palabras ofensivas, de pensamientos impuros, de maldad, de ignorancia, de incredulidad. Entonces, el primer plato principal en la carta, en el menú, en el banquete de Dios, libertad del pecado. Ese es el primer plato principal en el banquete de Dios. Libertad del pecado. ¿Qué Cristo hizo? ¿Qué hizo Cristo cuando vino con este manto, este velo? Lo rompió, lo rasgó, ¿verdad? Y lo destruyó con su vida santa y su muerte en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Rompió este velo y nos libró del pecado. Ganó para nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Nos libró del pecado y de la condenación y de la maldición, mis hermanos. El primer plato principal en la fiesta, en el banquete de Dios. Libertad del pecado. Mis hermanos, tengo aquí una carta, un menú, ¿verdad? De Olive Garden. Muchas veces aquí tenemos entrees, ¿verdad? Platos principales, ¿no es cierto? Y muchas veces, como en esta carta, casi en todas las cartas o menús en el mundo, en los restaurantes elegantes, ¿verdad? Tienen, o sea, lo que es el nombre del plato principal y luego una descripción breve de este plato principal, ¿no es cierto? Así, voy a leer, estoy traduciendo de inglés, pero déjeme, y como mis ojos no son muy buenos, pero aquí va, dice, margarita de pollo asado, ese es el plato principal. Abajo una explicación, dice, servido con tomates, queso de mozzarella, pesto de basil, una salsa de ajo y limón, servido con parmesán, brócoli, ajo y rico, etcétera, etcétera. Okay, una descripción del plato principal, ¿no es cierto? Mis hermanos, el primer plato principal, libertad del pecado. Y una descripción. La Biblia da una descripción de este plato principal. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Descripción. Cristo murió por los pecados. Ya te he librado de tu culpa. Qué bonita descripción, ¿verdad? Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Qué hermosa descripción. Ustedes antes eran como carmesí, ahora son más blancos que la nieve. Qué descripción de este platillo. Libertad del pecado. Tan lejos está el oriente del occidente, así de lejos los echó los pecados de ustedes. Qué hermosa descripción del primer platillo en este banquete delicioso que Dios nos da para el alma. Continuemos en la carta de Dios. El menú, pues hay más de un plato principal, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Y vamos al siguiente. Aquí estamos leyendo de Isaías de nuevo. Devorará la muerte para siempre. Devorará la muerte para siempre. El destino de cada ser humano en este mundo es la muerte. Todos vamos a morir, ¿no es cierto? El destino que cada ser humano merece es también ir al infierno y sufrir una agonía apartada de Dios para siempre. Eso es lo que nos merecemos por los pecados. Pero mis hermanos, el segundo plato principal en el banquete de Dios, victoria sobre la muerte. Sí. Cuando Cristo resucitó de la muerte al tercer día, venció la muerte para Él y venció la muerte para ti y venció la muerte para mí y para todos nosotros. En Cristo, mis hermanos, la muerte no será el comienzo de una agonía en el infierno, no. En Cristo la muerte será el comienzo de una vida con Él en el cielo. Plato principal número 2, en el menú
espiritual del banquete de Dios, victoria sobre la muerte. Hoy hay una descripción muy hermosa de esta también. Cuando una descripción bajo ¿qué dice? Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Descripción, escuchen. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, mis hermanos, en algunos restaurantes tienen una especialidad. Por ejemplo, en Red Lobster, la especialidad, mariscos, ¿verdad? Cheese Factory, ¿verdad? Tú puedes comerlo de todo ahí, comida, cena, desayuno, pero la especialidad de Cheese Factory, de Cheesecake Factory, ¿saben? ¿Conocen este restaurante? Son los postres, ¿no es cierto? Ellos dicen, nuestra especialidad es el postre, dice en Cheesecake Factory. Vamos a ver lo que es el postre que Dios nos da en su banquete. Escuchemos la palabra de Dios, mis hermanos. Y la Biblia dice, el Señor mismo, el Señor omnipotente, enjugará, es decir, secará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de todo su pueblo. Nos dice la palabra del Señor. El postre que Dios nos da en su banquete espiritual, en una palabra, el paraíso. ¿Sí? El paraíso. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Dios nos da a su pueblo, a sus hijos, pues, una vida eterna a su lado. Nos da una vida sin errores y equivocaciones y malentendidos. Nos da una vida sin enfermedades, lesiones, heridas, caídas. Nos da una vida sin envejecimiento y sin muerte. Nos da una vida sin tentaciones y pecados. Nos da una vida sin odio, rencor y venganza. Nos da una vida sin culpa y sin vergüenza. Mis hermanos, qué postre tan rico, tan delicioso. El paraíso. Y una descripción bajo este postre. Pues chequeen esto. Tienen atrás postres en Olive Garden. Desserts, ¿verdad? Voy a leer uno. Dice el chocolate brownie lasagna. Entonces, lasagna de chocolate. A ver la descripción de esta. 8 capas de rich fudgy brownie. Okay. 8 capas de chocolate. Caray. Con, ¿verdad? Una crema dulce de queso y frosting. Okay. Con un poco de chocolate encima y una cereza, dice en la descripción de este postre. ¿Quieren escuchar una descripción del postre que Dios nos da en su menú? ¿Qué es el paraíso? Vida eterna. Escuchemos una descripción tan hermosa. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Y ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará, los secará toda lágrima de sus ojos. La palabra del Señor. Hay un banquete tan elegante que este en el mundo, no hay. ¿Hay una carta más perfecta que esta? No existe, mis hermanos. Los platos principales: libertad del pecado, victoria sobre la muerte, el postre, el paraíso. No hay nada mejor que esto. ¡Qué rico! La pregunta: ¿cómo se puede entrar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo entra uno en este banquete para disfrutar de estas bendiciones para el alma? ¿O será como en Puerto Vallarta, la experiencia que yo tuve con mis amigos, que cuando no pudimos entrar porque era demasiado caro para nosotros? ¿Así será?
¿Cómo se entra en esta fiesta eterna? Pues la Biblia nos dice cómo entramos, hermanos. Y en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Y el mismo profeta Isaías, hablando del banquete en otro capítulo, habla de esta forma. Dice, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. La entrada al banquete de Dios es completamente gratis. No nos cuesta nada. Solo creen en Cristo. Y todas estas bendiciones de salvación son nuestras. El perdón de todos nuestros pecados. Pertenecer al pueblo de Dios. Ser reconciliados con Dios, tener una relación íntima con Dios. Ir al cielo y pasar una eternidad con Jesús. Ser salvado. ¿Realmente todas estas cosas son nuestras por simplemente creer en Cristo? Sí, sí. ¿Qué dice la Biblia? Lo dice Dios, así dice Dios. Dios no miente. Escuchen lo que dice. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escuchen lo que dice. Todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿Ven ustedes cómo entramos en el reino, en este banquete de Dios? A ver lo que dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Y escuchen lo que dice, todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quieren ustedes disfrutar de este banquete espiritual de Dios? Y comer espiritualmente y recibir estas bendiciones. Libertad del pecado. Victoria sobre la muerte. Paraíso con Dios. ¿Quieren tener esto? Creen en Cristo. Y todo eso es suyo. Luego sigan en la palabra de Dios. Y no se alejen jamás de la palabra de Dios. Y Dios, que les dio esta fe, también los mantendrá en esta fe hasta que coman ustedes el postre en el paraíso. Hermanos, voy a explicarles o decirles cómo terminó aquel día. Terminamos comiendo en una taquería cerca del hotel de lujo. Con el cambio del dinero al peso, pagamos menos de 75 centavos cada taco, ¿verdad? La pasamos bien, pero ¿cómo hubiéramos gustado comer en el otro, verdad? Era demasiado caro. No era para todos. Pero hermanos y hermanas en Cristo, el banquete de Dios, su fiesta espiritual, eso sí es para todos. Cree en Jesús como tu Salvador. Cree en Jesús como tu Salvador. Y Jesús te da libertad del pecado, victoria sobre la muerte y un día también el postre. Paraíso a su lado. Amén.